Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Qué bendición poder estar juntos en tu espacio. Más cerca estoy. Y poder iniciar de esta forma, anhelando poder ser creyentes fieles de verdad al Señor. No ser cizaña, sino trigo. Trigo en flor, trigo en cierne, trigo listo para la cosecha, en el nombre del Señor. Hoy justamente estaremos hablando sobre el tema, el trigo y la cizaña. ¿Eres trigo? ¿Eres cizaña? ¿Qué hacer con la cizaña? ¿Qué hacer con el trigo? Si te has identificado, si llegas a la conclusión de ser uno o el otro, ¿qué puedes hacer? ¿Y cuál es el final? ¿Cuál será la conclusión de quién es cizaña o de quién es trigo? ¿Qué presenta la palabra? En ese sentido, lo vamos a ver en el desarrollo del tema de este día. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, santo sea tu nombre para siempre. En esta hora, Señor, te agradecemos por este día, por la vida y la oportunidad que tenemos de clamar a ti por bendición, por misericordia, pero también por poder presentar en forma específica cada pedido que hemos mencionado en este listado, ya sea situaciones de salud, de familia, situaciones financieras, situaciones diversas, planes, proyectos, fortaleza espiritual, discernimiento espiritual, por las familias, por los hogares, por los hijos, los matrimonios. Te quiero presentar, Señor, cada pedido en forma particular, que lo asistas en forma individual y que glorifiques tu nombre en cada una de esas personas. También te agradecemos por aquellos que ya han visto la respuesta a su petición en el área de salud, en el área laboral, en el área de los estudios, en su vida en sentido general, y hoy te glorifican y te dan gracias. Quiero presentarte también los pedidos que en el interior de su corazón tiene cada amigo y hermano que está conectado en este momento, en esta hora. También te rogamos porque nos guíes con tu Santo Espíritu en el estudio de este importantísimo tema. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por continuar allí con corazones dispuestos a ser instruidos por la palabra de Dios, y también pidiendo de su gracia y poder para que nos permita ponerle en obra y práctica. Hoy, como ya hemos anunciado de manera reiterada, estaremos estudiando el tema el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, con algunos interrogantes en mente. ¿Quién es trigo? ¿Quién es cizaña? ¿Soy trigo? ¿Soy cizaña? ¿Y cuál sería el final de una u otra forma? ¿Qué me dice la Biblia? ¿Qué me dice el Señor Jesús a través de su palabra? Abramos nuestras Biblias y leamos en el siguiente pasaje del Evangelio de Mateo. Mateo en el capítulo 13, un capítulo que está repleto de parábolas, incluyendo la parábola del sembrador, la parábola también de la perla de gran precio, diferentes tipos de parábolas allí se menciona, también la del tesoro escondido, y llegamos a esta parábola del trigo y la cizaña. Leemos en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, específicamente desde el versículo 24, donde el Señor Jesús presenta lo siguiente. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y claro, desde el principio quiere dar a entender a qué se refiere, porque en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 1, Juan 15, 1, Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el labrador, dice Cristo. Así que podemos entender ya quién es ese que está representado en la parábola por el hombre que sembró buena tierra, que sembró buena semilla en su campo. Y entonces también no se recuerda que cada vez que el Señor siembra la semilla de la palabra, el Señor espera que ésta rinda algún tipo de fruto. Es más, miren lo que dice en el libro de Isaías, antes de continuar allí en Mateo, Isaías capítulo 55, los versículos 10 y 11. Isaías 55, versículos 10 y 11, el Señor dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra, note los elementos, dar semilla al que siembra y pan al que come,
así será mi palabra. Note el Señor comparando la buena semilla que se siembra, germina, fructifica con su palabra. Así será mi palabra, garantiza el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí esa palabra vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sumamente importante la garantía que tiene la palabra del Evangelio, la palabra de Dios cuando se siembra cual semilla en el corazón de la persona. Y entonces dice el Señor Jesús que el reino de los cielos es semejante a eso, a un hombre que sembró buena semilla en su campo, hizo lo mejor, se propuso lo mejor y esperaba también lo mejor. Pero mientras dormían, dice el versículo 25, mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Entonces se introduce que ese labrador, ese que representa al hombre que siembra buena semilla, que hemos visto que es el Padre, por lo que nos dice Jesús en Juan 15:1, ahí está diciendo que tiene un enemigo. Está introduciendo de esta forma el escenario del gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Mientras dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Note qué operación más calculada, con premeditación y alevosía, muy parecida a la manera como actúan algunos de los terroristas modernos. Llegan, plantan la bomba, plantan, ¿verdad?, el arma de destrucción masiva y se retiran. Esto mismo hizo el enemigo. Vino aprovechándose del manto de la oscuridad de manera furtiva, secreta, mientras dormían, sembró cizaña y luego que cumplió con su trabajo de esconder eso allí, de provocar esta actividad, entonces se retira, se marcha. Es la forma de actuar con sutileza del enemigo cuando se trata de sembrar cizaña. Y dice el versículo siguiente, antes déjenme mencionarle este detalle para aquellos que no han logrado ver el trigo y la cizaña. Estas dos gramíneas pertenecen incluso a la misma familia, están dentro del mismo género, dentro de los vegetales, dentro de las especies vegetales, el trigo y la cizaña. Y cuando usted la ve, tienen un parecido enorme, un parecido enorme. De hecho, usted puede buscar las imágenes que aún en la internet se presentan de una y otra y va a encontrar que tienen un parecido enorme. Tiene que ser un experto, tiene que verla una al lado de la otra y poder contrastarla y ver elementos para decir esta es una y esta es otra. Pero de verla por separado no sabría cuál es una y cuál es otra, entre el trigo y la cizaña. Y por eso el enemigo no sembró otro tipo de planta, sino que sembró cizaña, algo tan parecido al trigo que fuera capaz de confundir, de entrampar y de engañar. Y eso tiene un simbolismo muy cargado de significado, como vamos a ver, no solo para el mundo, sino para la misma iglesia del Señor, según Cristo explica aquí al final de la parábola. Dice el versículo 26, y cuando salió la hierba, cuando germinó, cuando brotó, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Note que no dice que la cizaña dio fruto, pero sí que apareció. Que aparece en el grupo para confundirse con el trigo, pero no dice que produjo fruto. Porque justamente una de las cosas que vamos a ver que diferencia al trigo de la cizaña es el fruto. Fue Cristo quien dijo en Mateo capítulo 7, versículo 16, y lo repite en el versículo 20, también de Mateo 7, 16 y 20, Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. Es bien cierto que el corazón de una persona no podemos conocerlo, no podemos ni intentar penetrar allí en ese secreto corazón. Solo Dios conoce lo que está en el interior del corazón de una persona. Pero el Señor no nos dijo que busquemos en el corazón de los demás. Si hay uno en el que debemos buscar es en el nuestro. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, a ver si estáis en fe. A nosotros sí debemos examinarnos. Pero en el caso de los demás, la palabra de Dios dice que es por sus frutos que los vamos a conocer, es por sus acciones, porque eso es definitivamente una prueba que no falla.
porque el Señor dice en ese contexto de Mateo capítulo 7, 16 al 20, que no se recogen buenos frutos de los espinos, no se recoge manzana del espino, del zarzal, no, tampoco se puede obtener un fruto de un árbol que no sea el que lo produce. Así que por sus frutos finalmente los conoceréis. Dice luego en el versículo 27 de Mateo 13, que vinieron entonces los siervos del padre de familia. Mira, aquí ya no dice el hombre que sembró buena semilla, aquí no solo lo identifica como el labrador, aquí está diciendo el padre de la familia. Está identificando al padre, como Jesús lo hace en Juan 15:1, cuando dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, sorprendidos, es natural. Antes habían sembrado buena semilla, al brotar encuentran de repente cizaña. Todo esto ocurrió durante la noche y dicen: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Porque es tu campo. ¿Por qué apareció la cizaña? Porque si fuera el campo de otra persona, pero es en tu campo que ha aparecido. Lo que da a entender que definitivamente la mano del enemigo estuvo allí. ¿De dónde tiene cizaña? Muchas personas se hacen la misma pregunta y con frecuencia dentro del pueblo de Dios comienzan a cuestionarse cuando ven faltas en algunas personas, cuando ven algunos frutos que no son deseados. Dicen: ¿y cómo es posible que entre cristianos, que entre personas del pueblo de Dios ocurra eso? O sea, tienen el mismo grado de sorpresa, el mismo grado de impacto que tuvieron los siervos del padre de la familia. ¿De dónde apareció esta cizaña? Y usted va a ver de dónde aparece esa cizaña. No es para que abandone el campo, la viña, porque ese es el campo del Padre. Pero note, es tu campo. ¿De dónde tiene cizaña? Aunque usted se haga la pregunta y quede sorprendido de encontrar cizaña, no es para que se marche de allí. La palabra de Dios es bien consistente con este tipo de enseñanza. Y entonces el padre de familia le responde en el verso 28, le dice: un enemigo ha hecho esto. La respuesta es directa. ¿De dónde apareció la cizaña? Un enemigo ha hecho esto, definitivamente. Y sigue expresando: los siervos le dijeron entonces: ok, entonces, ¿quiere que vayamos y la arranquemos? Le preguntan los siervos: ¿debemos arrancar la cizaña? Y esta pregunta también es importante porque muchas personas están listos para con la hoz, con la espada, cortar cabezas y sacar la cizaña de entre el pueblo, o por lo menos los que ellos creen que son cizaña. Porque recuerde que el único que conoce en el fondo quién es cizaña es Dios. Y para nosotros darnos cuenta tiene que ser por los frutos, necesariamente. No por una impresión de un determinado momento, ni siquiera por la primera acción, en la cual puede de alguna manera engañarnos con relación al concepto que debemos tener con una o tal persona. Así que el padre de la familia, cuando ellos le dicen: ¿quiere que la arranquemos? Cualquier dueño de una finca, de un campo, que los siervos le digan: mira, ¿quieres que quitemos la mala hierba? Le dice: pero claro, ¿y qué esperan? Pero aquí la reacción es diferente. El padre le dice en el versículo 29, recuerde que estamos en Mateo capítulo 13, en el versículo 29 el padre les dice: no vayan a arrancarla. No sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. A primera impresión, que el padre no permita que vayan y arranquen la cizaña parece ser una actitud negligente. Sin embargo, cuando termina la indicación, cuando termina el enunciado del padre, encontramos que no es negligencia lo que le cohíbe a los siervos ir o darle permiso para que arranquen la cizaña. No es negligencia, es proteger el trigo. Le dice: no sea que al arrancarlo arranquen también con ella el trigo. Existe ese riesgo porque la impresión, la apariencia con frecuencia es muy engañosa. La apariencia engaña, sabemos que eso es así. Y por eso solo Dios conoce el corazón. Y por eso Dios no ha colocado en nuestras manos
la responsabilidad de extirpar, de sacar la cizaña. Lo que sí ha dado es una prohibición. Atención, amigos y hermanos, Dios ha prohibido que intentemos arrancar la cizaña para no afectar el trigo. Lo que a Dios le importa es el trigo, no es la cizaña, pero Él lo está protegiendo. Porque cuando la cizaña crece entre el trigo, hasta el sistema radicular, hasta las raíces se entretejen unas con otras. Ocupan parte del mismo terreno, de la base donde está sembrada la planta. Es cierto que compiten por los nutrientes y el agua, compiten con todo eso, o sea, causan daño al mismo desarrollo del trigo, el que está allí, pero intentar arrancarla hace más daño, porque es mejor que el trigo pueda crecer en forma un poco más lenta por la competencia de nutrientes y agua con la cizaña, a que sea arrancado y finalmente se seque, porque cuando se seca es echado al fuego. ¿Notan? Así que por eso el Padre está protegiendo al trigo en una parte interesante aquí de la descripción, y Él le da otra orden, le da una indicación bien clara en el versículo 30. Le dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, el trigo y la cizaña, hasta la siega. O sea, no es indefinidamente que la cizaña va a estar con el trigo. Dios está al control y ya definió hasta cuándo el trigo estará junto con la cizaña. Esta es una figura que nos recuerda que en la Biblia el Señor Jesús, cuando representa el reino de los cielos, siempre habla acerca de dos grupos. Siempre acerca de dos grupos. Incluso cuando menciona más de dos características, solo se está refiriendo a dos grupos. Por ejemplo, cuando habla acerca de la parábola del sembrador, parte cae junto al camino, parte cae en la piedra o en la roca, parte cae entre espinos y parte cae en buena tierra. Y usted dice, bueno, pues hay cuatro. No, hay dos. Los tres primeros cayeron en un lugar que no es buen terreno y finalmente se secan. No llegan a dar fruto, se pierden. El único que produce fruto a 100 por 1 y se salva es el que cayó en buen terreno. Así que en sentido general, solo el que cayó en buena tierra y el que cayó en mala tierra. Y lo mismo vemos cuando Jesús habla acerca de su pueblo que estará esperándole. Él los compara a 10 vírgenes, dentro de las cuales hay 5 prudentes y 5 insensatas. 5 prudentes y 5 insensatas. Y las 10 deben permanecer unidas hasta la siega, hasta que termina la gracia, que eso es lo que representa la siega, como vamos a ver, cuando concluye la gracia. Allí se separan finalmente, final y totalmente se separan el trigo y la cizaña, las prudentes y las fatuas. El Señor hace una división clara, pero hasta el momento deben estar juntas. Y por estar juntas, las mismas vírgenes, vemos en la parábola de Mateo 25, como el dormitar de las fatuas contagia a las que son prudentes. Y dice que cabeceándose se duermen todas. Todas se duermen, todas. A pesar de que solo la mitad es la que no está preparada en la parábola, porque el sueño es contagioso y espiritualmente también. Pero deben estar unidas, es inevitable, no podemos hacer otra cosa. Lo que sí nos dice el Señor es que sepamos bien claro de qué lado estamos, porque al final debemos dejarla crecer juntamente hasta la siega. Y al tiempo de la siega, al final de la gracia, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña. Escuche bien, esto tiene un mensaje bien claro. Sacar primero la cizaña y no el trigo. Usted dice, pero ¿y si hay problemas? Si hay riesgo de que al sacar la cizaña se arranque el trigo, ¿por qué Él le va a decir a los ángeles al final que saquen la cizaña? Porque los ángeles, por orden de Jehová, sí saben quién es cizaña de verdad. No van a sacar una planta de trigo accidentalmente. Ellos sí saben hacer el trabajo, por eso hay que esperar allí. Número 1. Pero el hecho, otro mensaje que tiene ahí de manera implícita, el hecho de que el Señor diga que en ese momento va a enviar a sus servidores a que saquen la cizaña primero, está diciendo, lo que sale de la iglesia, lo que sale del pueblo de Dios no es el trigo, es la cizaña. Lo que sale a un lado o el otro, lo que es aventado a un lado o el otro por el zarandeo, no es el trigo, lo que sale es la paja, lo que sale es la cizaña. Sumamente importante. Y aún al final, lo que van a sacar de entre el pueblo de Dios, lo que van a separar es a la cizaña.
Así que tenga eso bien claro en su mente para que usted por ningún tipo de concepto, idea, por ningún tipo tal vez de fanatismo o de idea fuera de contexto, vaya usted a abandonar el pueblo de Dios, el campo del Padre, donde Él sembró trigo, Él fue que lo plantó allí. Usted no tiene que salir de ese terreno, pero donde vino un enemigo y sembró cizaña y usted se siente incómodo por eso, y dice, pero ¿y por qué aquí tiene que estar la cizaña? Mejor es si el trigo está puro, en un lugar limpio, apartémonos. Allí terminaría entonces de fracasar, saliendo del lugar donde se derrama la bendición de Dios y donde el mismo hecho de que la cizaña esté presente, eso contribuye a la formación del carácter del trigo. Sí, la cizaña da calor, estar con la cizaña eso no es algo sencillo, pero es lo que trabaja en nuestro carácter. Piensen lo siguiente, aquellos creyentes que vivieron en los días de Cristo, durante la Edad Media, en época de intolerancia y persecución religiosa, donde ser cristiano era tener una amenaza de muerte constante sobre sí, ¿cree usted que ahora usted tiene ventaja sobre ellos? No, el carácter de ellos se purificaba, lo que no era puro salía, como el caso de Ananías y Zafira, que hasta murieron, cayeron muertos frente a Pedro cuando se atrevieron a decir una mentira frente a los apóstoles, y otros casos que vemos allí también. Sin embargo, aunque el carácter de ellos se formaba en medio de la persecución, en medio de esa tenacidad que debían demostrar, hoy que no estamos en persecución abierta, ¿sabe qué cosa contribuye a la formación del carácter? La cizaña. Permanecer en el campo, en la viña del Señor, permanecer en la viña del Señor, en el pueblo de Dios, en compañía de la cizaña, no es fácil y el Señor nunca dijo que fuera fácil, pero usted perseverar es lo que le hace formar el carácter, perseverar. Y dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por eso dice Jesús en Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Claro que hay que tener paciencia y esta se cultiva con la prueba constante de la cizaña en medio nuestro. Cuántas situaciones que realmente prueban la fe del verdadero Hijo de Dios, de la verdadera hija de Dios. Y el que permanece en medio del fuego y el calor de la cizaña, realmente está demostrando que fue plantado por el Señor, que definitivamente es trigo. Y entonces él dice que al final le dirá, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. El final de la cizaña es el fuego. Y entonces dice, pero recoged el trigo en mi granero. El granero del Señor representa el reino de los cielos. El granero del Señor significa ese lugar que Cristo ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Y claro, note cómo hemos visto varios destellos de luz al narrar la primera parte de esta parábola, pero los discípulos no quedaron satisfechos con esto, sino que le preguntaron a Jesús qué significaba esa parábola. Y es interesante escuchar de labios del propio Señor Jesús la interpretación de esta parábola y ver entonces cómo llega hasta nosotros también su gran significado y las aplicaciones que podemos hacer. Así que en el versículo 36 de Mateo 13, versículo 36, entonces despedida la gente, ya cuando no estaba la multitud, Jesús entró en la casa y acercándose a él los discípulos le dijeron, Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Nos parece que es bien interesante y hay algo que debemos aprender. Explícanos esa parábola. Y respondiendo Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla, atención, es el Hijo del Hombre. Recuerde quién es el dueño del campo, el Padre. Pero note quién es que siembra la semilla. Es el Hijo del Hombre. Él es, por así decirlo, el viñador. Él es el viñador. Y en ese sentido, la palabra de Dios contiene una parábola muy interesante que es como un apéndice de esta parábola. Mire lo que dice en Lucas capítulo 6. Mire lo que dice la parábola aquí. Lucas, Evangelio de Lucas. A ver qué manera interesante cómo Lucas plantea esta parábola hablando justamente del Señor, cual si fuera el viñador. Y destaca algunas cualidades interesantes del Señor Jesús en lo que tiene que ver con su misión sumo sacerdotal. Es posiblemente uno de los detalles más interesantes que encontramos
en medio de esta parábola. Mire lo que encontramos en Lucas, a ver, específicamente en el capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 6. Versículo 6, pero de Lucas 13. Dice, dijo también Jesús esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada, vea la figura, en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, ¿quién es el viñador? Cristo. Dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Así que córtala. Es la orden que le da el padre al hijo. El dueño de la viña al viñador. Córtala. Esos 3 años se están refiriendo a los primeros 3 años del ministerio de Cristo en la viña que era el pueblo de Israel. Recuerde que el ministerio terrenal de Cristo duró 3 años y medio. Así que cuando pasaron los primeros 3 años, el Padre dijo, ya es suficiente. Cristo había hecho tantas obras en medio del pueblo y todavía no creían, todavía no querían aceptarlo. Se cumplieron todas las profecías, alrededor de 300 profecías del Antiguo Testamento que indicaban el lugar, la forma, el año, todo lo que tenía que ver con la aparición del Mesías. Y ellos lo rechazaron, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el Padre da la orden, córtalos ya. Ya no pierda más tiempo con ellos. Pero mire lo que hace el viñador en su función sacerdotal. Dice en el versículo 8, entonces el viñador respondiendo le dijo, Señor, miren qué intercesión, qué obra maravillosa como sacerdote, como abogado de Cristo. Señor, déjala todavía este año. O sea, dale esta última oportunidad. Y él le explica, le dice, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Como diciéndole, durante esta última parte de mi ministerio, diría Cristo, voy a concentrarme como nunca antes en ella. Vemos de ahí en adelante cómo Jesús manda a predicar, no a 12, a 70. Le dice, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, enfatizando eso. Había una urgencia, se le estaba acabando de alguna manera la gracia a esta nación como tal. Y entonces Jesús se concentra y realiza milagros como nunca antes. Incluso resucita muertos ahora. ¿Y qué ocurrió? ¿Dieron fruto porque Jesús hizo esas obras? La Biblia dice en Juan 11:53 que desde que vieron que Jesús resucitó a Lázaro, desde ese día planificaron matarle. Note lo interesante, y por eso entonces el Señor, Jesús intercede, dice, deja que yo cabe, que la abone, que haga obra delante de ellos, y si dan fruto, bien, pero si no, la cortarás después. Note, así que definitivamente Cristo es el viñador, es el que siembra la buena semilla, el campo es perteneciente al Padre, el campo es el mundo completo también, dice aquí en el versículo 38, la buena semilla son los hijos del reino, atención, y las cizañas son los hijos del malo, o sea que hay hijos del malo. Así que aunque toda persona quiera con buena intención decir que es un hijo o una hija de Dios, la Biblia está diciendo que unos son hijos del reino y otros son hijos del malo. Claro, cada persona tiene en sus manos la prerrogativa de tomar la decisión adecuada, de colocarse del lado correcto, de ser un hijo o una hija de Dios. Y la Biblia dice claramente, más a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre le ha dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Y en el versículo 39 dice, el enemigo que sembró la cizaña en el campo es el diablo. Note quién es que siembra la cizaña, el diablo. La siega es el fin del siglo, al final ya de la decisión. Y los segadores son los ángeles. Ya vimos cómo el Señor enviará a sus ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el final de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que sirven de tropiezo. ¿Hay gente dentro del pueblo de Dios que sirve de tropiezo? Sí. Recuerde que estamos leyendo en Mateo 13, en el versículo 41 ahora. Mateo 13, 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Note que aunque inicialmente Jesús dice que el campo es el mundo, ahora está identificando la viña donde está el trigo y donde se inserta la cizaña como el reino.
Se está refiriendo a su pueblo, a su iglesia, donde el enemigo también trae personas. No todo el que llega a la iglesia viene traído ni convencido por el Espíritu Santo. Hay algunos que quien los trae es el enemigo. ¿Y cómo darse cuenta? Eso es bien profundo y bien amplio. Pero al final, con el tiempo, como Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Es allí la diferencia. Y él entonces mandará a los ángeles diciendo que saquen a todo lo que sirven de tropiezo. ¿Cuántas personas producen tropiezo dentro del pueblo de Dios? Otros quisieran pertenecer y cuando ven ciertas cosas dicen, no, yo para ahí no voy. O sea, si ese cristiano, yo así no quiero ser. O sea, hacen tropezar a otros que quieren venir al camino, al reino. A esos que sirven de tropiezo, tómenlo. Y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice el Señor Jesús. Sumamente importante que entendamos esto, quien al final tomará la cizaña cuando en el zarandeo finalmente sean extirpados del pueblo de Dios, quien lo sacará es el Señor, mediante una u otra actividad que permita, mediante uno u otro evento que ocurre en el mundo, eso separará a la cizaña, la quitará definitivamente el trigo, pero el trigo permanecerá, el campo del Señor estará listo, y una vez salga, atención, una vez salga la cizaña, porque el Señor dé la orden de que sea quitada la cizaña de su pueblo, una vez salga la cizaña y solo quede trigo, es que el Señor entonces derramará esa lluvia que estudiamos un día de la lluvia tardía. Imagínese usted que la lluvia caiga con la cizaña dentro. ¿Usted se imagina? Que también se fortalezca la cizaña por que la lluvia caiga sobre ella, pero no. Antes de que llegue la lluvia tardía, en un periodo de sequía, el Señor sacará la cizaña. Y entonces sí, al puro trigo, el Señor le derramará ese poder especial. Miren lo que dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 14, con relación a ese momento de la cosecha. Porque el Señor no solo mandará sacar la cizaña, sino que cosechará el trigo. Y aquí está la figura perfecta en Apocalipsis capítulo 14, verso 14 también. Libro de Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 14, dice lo siguiente: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre ella uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. La hoz, esa cuchilla en forma curva que sirve para recoger el fruto del trigo, para recoger el trigo, cosecharlo. Y dice el Señor, y dice la palabra, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube, diciéndole: mete tu hoz y ciega, cosecha ya, porque la hora de cegar ha llegado. Dios tiene una hora para la cosecha, una hora. La hora de cegar ha llegado, porque la mies de la tierra está madura. Si está madura es porque ya definitivamente cayó la lluvia sobre el grano y le maduró. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Sumamente importante el momento cuando Cristo ciega. Ahora, en medio de la condición de la iglesia, donde vamos a tener que lidiar con la cizaña, ¿cuál es el consejo que nos da la Biblia? Porque no es sencillo. Nadie se siente bien cuando de repente escucha que el hermano o la hermana que está a su lado le ha levantado una calumnia, que de repente le estuvo criticando para destruirle, que de repente estaba murmurando contra el trabajo que él hizo, contra lo que está desempeñando en el cargo, en el área donde está sirviendo al Señor. Nadie se siente bien con eso. ¿Y cuál es el consejo bíblico? Porque tenemos definitivamente que perseverar, pero no basta decirnos persevera. ¿Qué consejos prácticos nos da la palabra? Mira lo que dice en Santiago capítulo 5, versículo 7. A Santiago le tocó lidiar con algunas situaciones en la iglesia primitiva, donde él pudo aconsejar luego a la iglesia en la Carta Universal de Santiago. Mira lo que dice el capítulo 5, versículo 7. Dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia. Oye lo primero. Tened paciencia hasta la venida del Señor.
no es por un par de días. Se nos llama a tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador está mirando la figura del que sembró, del que es el dueño del campo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto. ¿Qué Dios está esperando de ti y de mí? Precioso fruto. Trigo, definitivamente, para la cosecha. Miren cómo luego de decirnos que debemos tener paciencia hasta que Cristo venga, dice, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia. Oye, cómo lo repite en el verso siguiente, verso 8. Y afirmad vuestros corazones. Debemos afirmar los corazones, hermanos y amigos, porque la venida del Señor se acerca, dice el verso 8. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Nota, hay cizaña, es cierto. Es difícil crecer con la cizaña, pero paciencia. No se quejen unos contra otros para que no seáis condenados. Oye, ¿qué es lo que trae estar quejándose unos con otros? Trae condena. Por eso es que en las muchas palabras no falta pecado. Por eso cuando estás escuchando que alguien comienza a quejarse de un hermano, de una hermana, dile, vamos a orar por esa persona. Y allí entonces habrás cumplido el propósito divino, orar. Porque si alguien se está dejando usar por el diablo, si alguien está siendo usado como cizaña, es una víctima. No pierde su nivel de responsabilidad, pero ay de él, se está dejando usar por el diablo. Pero si algo necesita es oración, para que abra los ojos, para que Dios le dé discernimiento y puede entonces cambiar de actitud. Así que claramente nos dice aquí también, para que no seáis condenados, no se quejen unos a otros. He aquí, el juez está delante de la puerta. 2 veces dice que Cristo está cerca, ahora ya el juez está delante de la puerta. Así que no nos apresuremos, no nos quejemos unos contra otros. ¿Qué otro consejo práctico nos da para lidiar con la cizaña? Capítulo 4, versículo 11. Recuerde que la siega, la cosecha, es cuando llega el fin del tiempo de gracia, cuando ocurre una separación definitiva entre el trigo y la cizaña. ¿Por qué se separan cuando concluye la gracia? Porque debe definitivamente quedar solo el trigo puro del Señor en el pueblo de Dios, solo eso, y la cizaña va a recibir los juicios de Dios en las 7 plagas y por eso tiene que estar aparte. Hay un momento que definitivamente tiene que estar por separado. Capítulo 4, versículo 11 de Santiago tiene otro consejo para nosotros lidiar. Dice así, hermanos, no murmuréis unos contra otros. Otro consejo práctico, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Imagínate en qué lugar y en qué aprieto te estarías colocando. En el capítulo 3 también de Santiago, versículo 14, nos da otro consejo. Capítulo 3, versículo 14 dice, pero si tenéis los unos celos amargos, otra cosa que no se debe tener, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hartéis ni mintáis contra la verdad. Hay personas que sencillamente por cierto nivel de rivalidad son capaces de mentir para intentar hacer daño al otro o para intentar dar una buena opinión de sí por la rivalidad que sostiene con la otra persona, sumamente importante. Y en este sentido, la Biblia nos da muchos consejos prácticos, sobre todo para aquellos que se sorprenden como los siervos de la viña diciendo, pero ¿y de dónde apareció esta cizaña? Aquellos que piensan que al entrar al pueblo de Dios todo será color de rosa, cuando si todo fuera color de rosa el carácter no lograra formarse. Es en el fuego donde se refina el oro. Es en el fuego de la prueba donde se refina el carácter. Y recuerde que el carácter es lo único que vamos a llevar al cielo. No se sorprenda de que haya cizaña hoy y hasta la siega dentro del pueblo de Dios. No se sorprenda. Un enemigo ha hecho eso. Un enemigo lo ha hecho. Y siempre dentro del pueblo de Dios ha habido cizaña. Siempre. Recuerde en los días de Noé, cómo 8 personas fueron capaces de creerle a Dios y salvarse en el arca. Pero ni siquiera los 8 que se salvaron en el arca, ni siquiera esos 8 estaban listos para ir al cielo. Desde que salieron del arca después del diluvio, comenzando por el menor, cometió una aberración y que atrajo la maldición de Dios, la primera luego del diluvio.
Así que noten cómo siempre ha habido cizaña, pero no solo en los días de Noé, aún en los días de Cristo. Estando Cristo dirigiendo a sus 12 discípulos, Jesús era el pastor, no había encomendado pastorar a otra persona porque él estaba todavía presente. Y Cristo, siendo el pastor de esa comunidad de solo 12 creyentes, esa iglesia que Cristo pastoreaba de los 12 apóstoles, siendo Cristo el pastor, el tesorero de esa iglesia resultó ser un ladrón, Judas. El director de obra misionera, Pedro, el más activo, lo negó 3 veces. Y el director de jóvenes, el más joven del grupo, Juan, sabemos que le llamaban el hijo del trueno por lo impetuoso que era, porque no barajaba un pleito, como decimos comúnmente. Así que el carácter de esos hombres que componían la iglesia de Cristo, estando Cristo como pastor visible, no era una iglesia perfecta. Así que no era perfecta la iglesia. Y el Señor se encargó de que antes de que se formara entonces la iglesia primitiva, luego de su muerte y resurrección, entonces quedara zarandeado el grupo, quedó zarandeado. Recuerde que Cristo mismo les dijo a los discípulos y le habló directamente a Pedro antes de la crucifixión. Jesús le dice, mira, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo a ustedes. Y se lo dijo incluso la noche anterior. Dijo, esta noche los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Los zarandeó. Y claro, algunos, aunque resbalaron, aunque cayeron, se levantaron, como fue el caso de Pedro. Pero Judas no pudo levantarse. Quedó zarandeado el pueblo. Y en los 11 se representa el remanente fiel que queda después del zarandeo. El 12 representa al pueblo de Dios. Es un número que representa al pueblo de Dios, el 12. Por eso 12 patriarcas, 12 tribus, 12 discípulos, 12 apóstoles. Pero el 11 representa el remanente fiel. De las 12 tribus se pierde una. De los 12 discípulos se pierde uno. El 11 representa ese remanente fiel que permanece. ¿Qué pensar? Que se le ha salido de control a Dios la dirección de su pueblo cuando vemos cosas que ocurren que no están correctas en un miembro, en un dirigente, en un líder. Se le ha salido de las manos a Dios. Hay una cita que yo quiero compartir contigo, una cita interesantísima que aparece en el libro Evento de los Últimos Días. En el libro Evento de los Últimos Días, en la página 48, dice lo siguiente. No hay necesidad de dudar ni de temer que la obra de Dios no tenga éxito. Si a usted le preocupa y dice que por donde esto va, yo temo que esto no va a llegar a buen camino, que finalmente esta obra va a fracasar. Escuche lo que dice la inspiración. No hay necesidad de dudar ni de temer que la obra de Dios no tenga éxito. Dios encabeza la obra. Pablo dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, y que la cabeza es Cristo. Y dice aquí, Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. ¿Cuántas? Todas. No se le han salido de las manos. Termina diciendo esta cita de Eventos de los Últimos Días, página 48. Si hay que realizar ajustes en la plana mayor de la obra, no solo a nivel local, si hay que realizar ajustes aún en la plana mayor de la obra, Dios se ocupará de eso. ¿Quién? ¿Los siervos de la viña van a ir a arrancar la cizaña? Dios se ocupará de eso y enderezará, dice la cita, todo lo que está torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestro barco como pueblo de Dios, muy pronto, amigo y hermano, podrá anclar firme y seguro en el puerto de eterna paz. No tenemos nada que temer del futuro, no importa lo que veamos, Dios encabeza la obra. Cualquiera que viera en los días de Cristo la actitud y el carácter de los discípulos, decir, ¿para dónde va él con esos hombres? ¿Para dónde va con esa gente? Mira, y algunos de los que menos hablan, no es que tampoco creen mucho. Mira, Tomás no habla mucho, pero tú vas a ver con lo que va a salir al final. Que Jesús va a tener que hasta mostrarle la señal y ponerle la mano allí al costado para ver qué es él. Porque va a dudar hasta el mismo final, mirando tantos milagros, mirando un destello de poder de parte del Señor. ¿Para dónde va con esa gente? Sin embargo, Cristo no vio en los discípulos lo que ellos eran, sino lo que podían llegar a ser por su gracia. Como tampoco ha visto en ti, amigo y hermano,
Cuando Dios te llama, cuando Dios te llamó, no miró en ti lo que tú eras. Vio en ti lo que tú puedes llegar a ser por su gracia. Te miró a ti con el potencial que ha puesto, con los dones y talentos que tienes en tus manos. Y eso es lo que Dios ve y espera que tú des fruto. Pero para poder dar los frutos que identifican al trigo, diferente de la cizaña, debes permanecer unido a la vid. Y la vid es Cristo. Él dice así allí en Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. O sea, yo soy el tronco y ustedes las ramas. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer separados de Cristo, pero unidos a Él somos más que vencedores. Unido a Él fue que el apóstol Pablo logró decir, como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, está unido, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sin Cristo nada podemos hacer, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Quieres dar buenos frutos? Mantente unido a la vid. Pero esa terminología abstracta de mantenernos unidos a la vid, ¿cómo se hace en el plano real, en el plano concreto? Cada día dedicando tiempo especial a estudiar la palabra, como lo hacemos ahora, pero también de manera individual, temprano, que sea ese tu primer trabajo, cuando dedicas un tiempo a estudiar la Biblia, para que Dios te hable, porque cuando lees la Biblia, quien te está hablando es el Señor. Cuando le oras, tú le hablas a Dios, pero cuando lees la palabra, es Él el que te está hablando. ¿Y por qué es tan importante dedicar hasta más tiempo a leer la Biblia que a la oración? Por una sencilla razón, siempre será más importante lo que Dios tenga que decirnos a nosotros que lo que nosotros tengamos que decirle a Él. De hecho, muchas veces mientras leemos la palabra estaremos también orando, porque debemos orar sin cesar, debemos tener nuestros pensamientos conectados con el Señor, pero lo que provoca ese ambiente espiritual es la palabra de Dios, que tiene poder, porque su palabra no regresará a él vacía, sino que será prosperada en aquello para lo que el Señor la envió. Que la palabra de Dios que ha sido plantada en tu corazón como semilla del Evangelio dé fruto a 30, a 50 y a 100 por uno. Y que el nombre de Dios sea glorificado en tu vida y que tú seas trigo, no cizaña, sino que tú seas finalmente trigo. Un trigo que glorifique el nombre del Señor, un trigo que el Señor se sienta satisfecho con llevarlo a su granero celestial, con llevarlo a la patria celestial y presentarlo como trofeos. Así hará el Señor con los redimidos. Los presentará como trofeos ante el universo. Porque recuerda, solo los habitantes de este pequeño mundo cayeron en pecado en todo el universo, entre todas las galaxias. Solo en este mundo se está haciendo un experimento de la gracia de Dios. Solo en este mundo se podrá ver como fruto de Él personas que aunque nacieron en pecado, separados de Dios, se reconciliaron con Él, crecieron en la fe, crecieron en la gracia y finalmente aseguraron un lugar por la gracia y la sangre de Cristo en el reino de los cielos. Y en cada habitante de este planeta que se ha redimido y que vaya a la corte celestial, Dios le mostrará a todos los mundos que aunque haya caído alguien en pecado, puede ser restaurado porque el amor es más grande y poderoso que el pecado. Por eso, aún en el trato con la cizaña, recuerda lo que dice la palabra, que el amor cubrirá multitud de pecados. Por eso el apóstol Santiago se ocupa con decir no se quejen unos contra otros, no murmuren unos contra otros, no se peleen unos contra otros, porque el que ama a su prójimo realmente está guardando la ley. Eso es lo que presenta la palabra, es el principio supremo, el principio por excelencia. Quiere el Señor que tú seas trigo para ser llevado al granero celestial, que no seas cizaña para ser atado y luego echado en el fuego, que no sea cizaña. Y si sientes que hasta aquí has sido cizaña, porque te has dejado usar por el enemigo, quizás por rivalidad, por celo, por envidia, por algún desajuste, por alguna venganza, porque un día te hicieron algo malo, si sientes que algo te provocó convertirte y actuar como cizaña, el único que puede hacer el milagro de convertir una planta de cizaña en trigo es el Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Tu caso no es desesperado.
Amigo o hermano, si te sientes cizaña, simplemente colócate en la mano del Señor, mantente unido a la vid con la lectura, el estudio diario de la palabra, la oración y compartiendo con otros el mensaje y la palabra que recibes. Que Dios te bendiga hoy y te bendiga por toda la eternidad. Padre Santo que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre por siempre. A ti sea la gloria, Señor, por toda la eternidad. Gracias por tus bendiciones y porque en estos momentos tenemos la plena confianza que tu Santo Espíritu está asistiendo, está visitando, está acompañando a cada una de estas personas que hemos mencionado y también a nuestros amigos y hermanos que están conectados, a cada uno de aquellos que con peticiones, con ruegos, con clamores ante el trono de la gracia reclaman ver hoy el cumplimiento de la promesa. Algunos tienen a familiares en estados graves de salud, amigos, compañeros de estudio, de trabajo. Y Señor, necesitan una pronta respuesta de acuerdo a tu voluntad. Perdona nuestros pecados y que ningún pecado nuestro sea obstáculo para impedir que tu gracia se derrame sobre las personas por las que intercedemos en este momento. Que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y cubra a cada persona en la que se ha de realizar un milagro en esta hora. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por bendecirnos. Llega a la vida de cada amigo y cada hermano con una bendición especial. Danos un fin de semana de bendición en el cual podamos adorarte, Señor, en tu día santo, en espíritu y en verdad. Y que nos encontremos todos, sin faltar uno, en plena salud, el próximo lunes para nueva vez estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo, amigo y hermano.